Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dependiendo del lugar donde estén viendo esta transmisión, desde ya le doy la bienvenida a Yolanda Ben Cosme, que está por aquí ya con nosotros y bueno, esperemos que se sumen más personas a esta transmisión. Hoy con el tema sobre una película que tiene algún tiempo ya en Netflix, la pueden encontrar en Netflix, que se llama Lo mejor de mi vida. Mientras se van sumando otros seguidores, también por aquí acaba de llegar Eliana Monagas. Mientras llegan otros seguidores u otras seguidoras, quiero, bueno, recordarles que las inscripciones para la Escuela para la Vida Consciente están abiertas, está la información en todas mis redes, me pueden solicitar la información, bien sea por mensaje directo o al correo en línea, no, en primera.ondina@gmail.com. Ese es el correo para que me puedan solicitar información o, bueno, por el WhatsApp. También les puedo enviar toda la información, recordando que esto es una formación totalmente individualizada, modular. Eh, Casualmente hoy dejé un video reflexivo, digámoslo así, ahora que estoy en TikTok también. Hablemos de relaciones con Ondina Pilca en TikTok. Allí les dejé pues una reflexión acerca de lo que es la relación laboral y que bueno, en algún momento tenemos que pasar de ser asalariados y dependientes de una empresa eh, a buscar nuestro propio camino. Yo creo que la vida nos está llevando a eso, la dinámica de la vida actual y también la dinámica de las empresas, pues nos está llevando a lograr nuestra independencia, poniendo un poco más de atención a nuestros dones, a nuestros propósitos, a, nuestro, a nuestra pasión por la vida. Bueno, estamos hoy transmitiendo hoy miércoles 5 de abril, a esta hora, a las 7 de la tarde, como dicen aquí. Para nosotros en Venezuela ya es de noche, las 7 ya es de noche, pero aquí en Chile, bueno, hasta las 8 todavía dicen que es tarde. Entonces, bueno, a las 7 de la tarde y bueno, con este tema que es pero tan relevante. La verdad, el sábado quería descansar la tarde y dije, bueno, voy a ver una película y puse Netflix. Me salió esa película de primera en las sugerencias y bueno, dije, a lo mejor es una película de estas que son como para descansar, para mm, divertirse de pronto. Pero cuando empecé a ver la trama que se desarrolla en la película, fue inevitable conectarme primero con mi propio proceso personal y también conectar con el proceso de algunos de mis pacientes. Quien no la haya visto, pues sugiero, de verdad les sugiero que la vean, porque es una película si se ve con los ojos de la psicoterapia, por supuesto, es una película que nos trae mucha reflexión acerca de la importancia de revisar nuestros vínculos primarios, nuestros cuidadores, quienes fueron nuestros cuidadores, independientemente de que hayan sido papá o mamá o otra persona, perdón, que se haya encargado de nuestra crianza, porque inevitablemente de allí vienen nuestros patrones y la manera como nos vinculamos, especialmente las relaciones de pareja. Entonces, en esta película, si hay alguien acá que la haya visto y quiere participar con su opinión, discúlpenme un poco la ronquera, pero es que aquí estamos cambiando de clima ya de verano, otoño, con una mezcla de ya invierno, entonces hay frío, calor y eso, pues obviamente a mí particularmente me pega mucho en la garganta.
Les decía que si está alguien aquí presente que la haya visto, importantísimo pues sus comentarios o a medida que yo vaya reflexionando o dejando pues mi opinión como psicoterapeuta y también como mujer, obviamente, vayan participando porque es súper, súper, súper importante para nosotras las mujeres la figura del padre, lo que representa la figura del padre para nosotras. Y en el caso de los hombres, el de la madre, aunque esta película está más enfocada hacia nosotras las mujeres. Por aquí, Ana María Villanueva, tan bella mi Ana María. Hola mi querida, gracias por todo lo que me has ayudado a reconocer y a superar. Bueno, es un placer para mí, mi querida Ana María. Y por aquí se suma Caro Caro a nuestra transmisión también. Entonces, bueno, vamos a hacer de esto un momento bien participativo, bien íntimo. Los que vean este video en diferido pueden dejarme sus comentarios o enviarme sus opiniones. Para mí son muy importantes y yo siempre estoy ahí presente respondiendo o tratando de responder todo lo que me envían. Me parece muy relevante la contención y la atención en los momentos en que se precisa tenerla. Y bueno, esta película comienza con un matrimonio tipo normal, pues con una niña pequeña y lamentablemente fallece la mamá. A muy temprana edad ella pierde su mamá y su papá se ve enfrentado a una serie de cosas para poder, de sucesos, de circunstancias, limitaciones también. Entró en una crisis de nervios muy fuerte que tuvo que ser recluido en un hospital durante un tiempo y él se la entrega a unos tíos, o sea, la hermana de su esposa. No les puedo contar toda la película porque quisiera que ustedes mismos la buscaran. Repito que está en Netflix, está disponible y la pueden ver. Y si la han visto, participen por favor porque me interesa muchísimo las opiniones o los puntos de vista que ustedes puedan dejar acá en este live. Y allí él trata por todos los medios de ser un príncipe literalmente para esa niña. Sufre muchísimo tanto ella como él, como son estos procesos que son muy dolorosos. Y ojo que en este drama la mamá físicamente se va, pero tengamos muy en cuenta que hay madres muy ausentes, que aún hay madres que estando presentes físicamente, hay una ausencia emocional, hay una distancia con los hijos, eh, por muchos factores que no nos vamos a poner a analizar ahorita porque sería muy largo, pero no necesariamente tiene que ser una muerte física la que acarree toda esta dinámica, sino que hay también muchos padres que, aunque eso no es muy visibilizado porque casi siempre es el rol de la madre que se resalta, la mamá, la mamá, la mamá, pero hay padres que realmente cumplen un rol pero increíble en la vida de sus hijos, que son padres muy presentes, que son padres que hacen todo lo posible porque sus hijos estén bien, por darles absolutamente toda la protección, la contención, el apoyo emocional, la presencia que se requiere sobre todo en los primeros años. Y bueno, esto a veces pasa muy desapercibido. Ojalá que fuera más resaltado la labor de esos padres, aunque son, yo ignoro las estadísticas en realidad, pero creo que son pocos en realidad, pero sí los hay. Hay padres muy, pero muy presentes y padres que en ausencia de esa madre hacen tal vez lo que hizo el protagonista de esta película, que es tratar de brindarle absolutamente todo lo que se puede a esa niña.
Eh, Él es un escritor, que incluso un escritor famoso, que recibió muchos premios en su vida como escritor, un escritor reconocido. Y él, bueno, a pesar de sus crisis, le dan ataques, al principio eran como ataques de pánico, pero luego eso tuvo un efecto físico y entonces él sufría como unos ataques, digámoslo así, de epilepsia muy fuertes. Y el doctor que lo estaba viendo le dice, mira, la única forma de que tú puedas superar esto es que te internes, ¿sí? Y es ahí cuando él toma la decisión muy dolorosa de entregarle la niña a su tía. Ahí también había temas familiares, esta tía tenía problemas con él por la muerte de su hermana, además era una tía que también tenía problemas de alcohol, eh, tenían mucho dinero ellos sí, y querían tener una niña. Entonces él se alejó más o menos por unos 7 meses, aunque ellos exageraban la, el tiempo que estuvo la niña con ellos y después le decían que se habían encargado de ella durante un año y que cómo era posible que se la llevara. Él sale del hospital aparentemente recuperado y va a buscar a la niña y es cuando ellos le exponen su idea de quedarse con la niña y que ellos querían adoptarla para darle un hogar y para darle las cosas que él no le podía hacer, no le podía dar, disculpen. Eh, Él automáticamente rechaza completamente la idea, aún sabiendo que tenía deudas económicas, que tenía esta enfermedad, que de repente yo siento que él, eso era lo que él, por lo menos él transmitía en esta película, que él pensaba, bueno, todo menos dejar a mi hija, ¿no? Además que cuando él fue a dejarla a la casa de los tíos, fue una escena muy dolorosa porque la niña evidentemente no quería separarse de él. Antes de eso hay muchas escenas preciosas, preciosas de ese papá bailando con ella, dándole la comida, vistiéndola. Hay muchas escenas que dan a entender, que nos dejan saber el amor y la entrega y sobre todo esa empatía que tenía ese papá con esa niña y fue muy doloroso esa separación, esa primera separación. Ya por allí la niña ya llevaba consigo eso de desvincularse de una manera abrupta de ese padre tan contenedor y tan cercano que para ella debe haber representado pues un dolor muy grande y vayan viéndolo en cómo suceden estas cosas en la vida real, ¿no? Porque evidentemente que esa película tiene que haber estado por lo menos soportada en algún psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, algo, porque la trama, para quien la ve con estos ojos, es súper importante, muy, pero muy, pero muy importante. Luego, al salir del hospital, como les digo, aparentemente bien, él la va a buscar, la regresa a la casa, comienza una dinámica, otra vez esa complicidad entre padre y hija, él la lleva al colegio, está preocupado por las finanzas y entonces él la deja en el colegio. Hay una escena bellísima en que él la deja y se queda en la entrada escribiendo porque él quería escribir rápidamente una novela para obtener el dinero para poder mantener el hogar, mantener esa niña. Y él se quedó y perdió la noción del tiempo y la niña ya salió del colegio y ella lo busca y de repente lo ve sentado en el mismo lugar donde él se quedó en la mañana. Y él le dice, oye, pero todavía estás en clase. Y él le dice, no, papá, ya salí. O sea que él perdió la noción del tiempo, esas cosas, cuando uno le apasiona lo que está haciendo y también con el agregado de que él quería hacer todo lo posible por obtener dinero para poder mantener a su hija, porque ya este matrimonio que estaba conformado por la hermana de su fallecida esposa y el hombre, o sea, su esposo,
ya le habían dicho en varias oportunidades que él no iba a poder con la crianza de su hija. Resulta el caso de que él le empiezan a dar las crisis más seguidas, empieza a tener problemas de movilidad, de control sobre la mano, sobre todo la mano, creo que era la derecha. Empieza a tener una serie de complicaciones producto de esa afección neurológica, cerebral que tuvo en su momento. Y de hecho va al restaurante a negociar, pues, porque estas personas, este matrimonio, lo denuncia a él y les dice, o sea, le ponen como un juicio para que le entregaran a la niña. Y él va a negociar con el señor para decirles, mire, yo la verdad que no quiero eh, entregarla porque es mi hija, tú le estás quitando la posibilidad a ella de que se críe con un padre que la quiere solamente porque ustedes quieren tener una niña. Y bueno, le dio a entender que era como un capricho y también por los problemas familiares que tenían, de que esta hermana de la que era su esposa, pues tenía un resentimiento muy grande por la muerte. Al parecer la muerte de su esposa ocurrió en un momento en que iban discutiendo en el auto y bueno, no, se distrajeron porque estaban discutiendo y ahí fue cuando ocurrió el accidente fatal en donde ella pierde la vida. Y por eso esta persona estaba tan resentida con él. Em, Él lucha por la niña, hubo un momento en que él estaba tan metido en la escritura para poder sacar adelante su proyecto, que, que la niña se sintió abandonada. Ahí está otro momento traumático de esa niña, porque se sintió abandonada porque el papá no le paraba, pues él estaba metido en escribir, en lograr su objetivo, que era escribir esa novela. Escribió una primero que fue muy criticada. De hecho, hay una escena en la que está con todo el público, está dando su conferencia sobre esa novela y le piden los autógrafos y en ese mismo momento, producto de algo que dijo alguien en esa reunión, él le empieza a dar el ataque, se encierra en un cuarto, un ataque muy fuerte como un ataque de epilepsia y de allí ya se supo que él tenía un problema eh, de enfermedad, que él sufría de algo, nadie lo sabía con certeza, pero sí los golpes que se dio en ese cuarto donde se encerró, la gente le preguntaba que le estaba pasando algo. En realidad él trató por todos los medios de tapar o minimizar un poco lo que le estaba sucediendo con tal de sacar su proyecto adelante, que ahí también se ve el amor y todo lo que él quería hacer por su hija. Y bueno, escribió esa novela y esa novela no tuvo como mucho éxito y empezó a escribir la segunda, que justamente al final de la película está titulada como la película, Lo mejor de mi vida. Él se la dedica obviamente a su hija. En medio de todo esto, lamentablemente, ya habiendo terminado la novela y se la entregó a una amiga de él que era la que tenía la editorial, él le hace entrega de eso y ella le pregunta, ¿es tan buena como las demás? Porque ya la última tuvieron la experiencia de que no había sido tan buena. Y él le dice unas palabras que generalmente él decía cuando las novelas que él sacaba iban a tener pues el impacto que él esperaba. Y es allí cuando ella le dice, bueno, la última vez que me dijiste eso, la novela se ganó el premio que le entregan a los escritores, que allí en la película se nombra. Y eh, nada, pues habiéndosela entregado a ella, él le da un ataque, otro ataque, estando con la niña, estaba durmiendo. Él se fue al baño para tratar de superar el ataque que le había dado y lamentablemente cayó al piso, pegó la cabeza de un aparato, me imagino que es la calefacción, y él muere allí tendido en el piso. Y bueno, está la escena del funeral, la niña le dedica unas palabras, y allí ya
entre el medio ya van pasando como escenas de lo que fue, de lo que se formó en esa niña. Para empezar, esa niña empezó a estudiar psicología justamente. Luego le ponen un caso que durante sus estudios, que era un poco las horas que en toda disciplina, bien sea psicoterapéutica, psicológica o psiquiátrica, te ponen unas prácticas profesionales y la tutora le dice, bueno, mira, este es el caso de una niña que sufrió la pérdida de su mamá y que no habla, perdió el habla por completo y bueno, queremos que tú te encargues de esa niña. Y ella comienza un trabajo con esa niña que desde mi punto de vista es justamente el trabajo que ella necesitaba con ella misma. Estas son las famosas proyecciones y que lo que siempre digo yo, que ningún paciente, por lo menos es mi experiencia también, ningún paciente viene a uno sin que haya algo que le resuene a uno como psicoterapeuta. Por eso siempre el trabajo no es de una sola persona, es de dos. Y si nos transformamos los dos o las dos. Y ella no lo ve así, sino que ella trata por todos los medios de hacer hablar a esa niña, de que esa niña saque su dolor, un dolor que ella misma no había sacado, y eso pasa, ojo con esto, porque es casa de herrero, cuchillo de palo. Su propia necesidad, su historia de vida la llevó, como nos ha llevado a muchos, los que tenemos esta bella profesión. Es el dolor lo que nos ha llevado a apoyar a otras personas. Es el mito de Quirón, del sanador herido. Y bueno, muchos los tenemos conscientes. Particularmente yo lo tengo súper consciente. Le doy gracias hoy a toda esa historia, porque eso fue lo que me llevó a mí a acercarme a esta maravillosa disciplina que bueno, que más que un trabajo para mí es una pasión. Y ella la muchacha logra hacer hablar a esta muchacha. Ella tiene una historia oculta que pudiéramos decir que es la sombra y que representa para mí la búsqueda del vacío, de llenar el vacío que ha dejado alguno de tus padres. Y en este caso, repito, es la muerte de la mamá a temprana edad, la muerte del papá también a temprana edad. Yo creo que lo más fuerte, aparte, o sea, las dos cosas son súper fuertes, ¿no? Pero la separación abrupta, dos separaciones abruptas de ese papá que era tan contenedor, era totalmente lo que uno quisiera tener como padre, sin la enfermedad, por supuesto, pero un papá que se desvivía por ella, por darle, por acompañarla, por vestirla, por aconsejarla, por enseñarle, por estar muy cerca de ella, emocionalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, muy, pero muy contenedor, muy sano, un papá muy sano. Entonces, la segunda separación pudo haber sido terrible para ella, que es la muerte. Y a partir de allí, un niño que tenga o una niña que tenga esa pérdida, pues primero que se queda con esa rabia dentro, en primer lugar, y cuando no es tratada a tiempo, se queda con esa rabia, el por qué te fuiste, el por qué me dejaste, por qué me abandonaste. Eso es un abandono a todas luces para un niño, porque los niños no analizan, sino que interpretan. Y bueno, lógicamente, pues eso es un abandono para un niño. Cuando no es abordado a tiempo, suceden muchas cosas. Te quedas en primer lugar con esa rabia por el abandono y en segundo lugar te quedas con un vacío muy grande. Vacío que luego en la edad adolescente y en la juventud se puede detonar, como de hecho se detona con la hija, con su hija. La verdad, discúlpenme que no me acuerdo los nombres ahorita, pero ella, la protagonista
de la película, em, empiezan a pasar escenas de lo que es un mundo relacional. Aparte de esa búsqueda de sanar a esa niña, que para mí era también una búsqueda de sanar su propia niña interna, y ella se vincula con los hombres, pero únicamente sexualmente, valga la cacofonía. Se relaciona con, se iba a un bar, se caía a tragos, veía a alguien que le gustaba, hacía todo lo posible porque ese hombre viniera hacia ella y terminaban en la cama o terminaban en el baño del mismo bar donde estaba. Pero lo cierto del caso es que ella buscaba únicamente vincularse con los hombres desde allí, desde lo sexual y relaciones muy superficiales. Ella aparentemente tenía, y digo aparentemente porque nada más salió en la película como 1 o 2 sesiones de terapia en donde ella estaba atendida y la terapeuta, la que la estaba atendiendo en ese momento, le pregunta que, bueno, que cuál era la razón por la cual ella se vinculaba de esa forma tan superficial con los hombres. Ella no encontraba la respuesta, o sea, en realidad estaba muy inconsciente de su propio proceso interno. Y bueno, decía que ella le daba mucho miedo, lo que sí decía era que le daba mucho miedo. Y acá les puedo adelantar que el miedo evidentemente era a vincularse nuevamente con algún hombre, el temor, el pánico al abandono. Muchos de nosotros, y aquí quiero detenerme como para dar una visión de lo que desde mi experiencia estoy viendo en consulta, en el tema pareja, en el tema relaciones, en cómo nos estamos vinculando, sobre todo cómo estamos resolviendo el tema de la problemática de lo que es la infidelidad, lo que es los cambios que ocurren en la pareja. Las parejas también cambian y de pronto una crisis de pareja no necesariamente tiene que terminar en un divorcio, en una separación, porque si no hemos trabajado estos patrones, si no hemos trabajado, y de allí la importancia de revisar nuestros primeros vínculos, eh, eh, lo que hacemos es huir. Y lo que hacía la muchacha en la película con estas ganas de tragarse un hombre. O sea, ella en realidad en el fondo estaba tratando de llenar ese vacío que dejó papá y sexualmente eso tiene un significado bien importante. Yo lo comprendí cuando hice la formación de la Escuela Holística de Sexualidad para Terapeutas con la doctora María Gabriela Santini. Comprendí que la búsqueda de lo sexual es una búsqueda en el fondo de conectarse con ese primer hombre, con ese príncipe que, ojo, el príncipe para nosotras puede ser cualquier tipo de príncipe. Para una niña no hace diferencias entre si el papá es un borracho, si es un drogadicto, si es un ladrón, para una niña no hay mal padre y buen padre. Eso lo vemos nosotros desde la visión adultocéntrica, pero para una niña ese es tu primer amor, es el primer amor y lo vamos a buscar en nuestras relaciones, bien sea de juventud o en la adultez. Vamos a andar buscando ese patrón, vamos a andar buscando como locas a ese primer hombre de nuestras vidas en las diferentes relaciones. Entonces, esta muchacha estaba claramente tratando de llenar ese vacío de papá a través de lo sexual. Otras mujeres lo buscan a través de los estudios o lo buscan a través del trabajo o lo buscan a través de cualquier, de algo que pueda generar esa conexión. Esto evidentemente no es consciente, eso solamente nos podemos dar cuenta cuando iniciamos un proceso
psicoterapéutico, de búsqueda de crecimiento personal o con cualquier herramienta que ustedes elijan. Pero las constelaciones familiares, por alguna parte empezamos el trabajo. Esto es un trabajo, siempre lo digo, que es un trabajo de nunca acabar. Yo empecé terapia a los 17 años y continúo en terapia y continúo descubriendo cosas. Entonces, es súper importante la revisión, de verdad. Si no se hace esa revisión de esos primeros años de vinculación con nuestros cuidadores o con nuestros padres, es difícil que nosotros podamos comprender el cómo nos vinculamos y por qué nos sucede lo que nos sucede en todo nuestro ámbito relacional. No solamente hablando de la relación de pareja. Yo lo dije hoy en algo que justamente, no sé, no recuerdo si fue en Instagram o en TikTok que lo dejé, pero no necesariamente, cuando hablamos de relaciones, no es solamente la relación de pareja. Nosotros nos relacionamos con el trabajo también a través de nuestras heridas, nos relacionamos con la vida a través de nuestras heridas. Nos relacionamos con el dinero a través de nuestras heridas, nos relacionamos con nosotros mismos a través de nuestras heridas, porque esta muchacha, bueno, se estaba haciendo mucho daño teniendo estas relaciones superficiales y tratando de llenar ese vacío a través de relaciones sexuales, ¿no? La sexualidad está muy ligada en nosotros las mujeres a papá también. Entonces, al final, ella consigue, y aquí para que vean cómo funciona esto de, no es que atraemos las parejas que queremos, es que atraemos las parejas que necesitamos para darnos cuenta de las asignaturas o del trabajo pendiente que tenemos con nuestras heridas. Aquí hago otro paréntesis porque hablando de cómo buscamos a papá, yo esto lo he contado otras veces, pero quiero pues también hablarles desde mi experiencia, porque cuando yo salí de bachillerato, cuarto medio aquí en Chile, se le llama cuarto medio aquí en Chile, aparentemente yo tenía muy claro lo que quería estudiar. Yo quería estudiar, evidentemente quería estudiar psicología, quería estudiar medicina, para especializarme en pediatría, porque siempre me gustaron mucho los niños. Y quería estudiar también biología marina, porque me gustaban los animales, me gustaba mucho el mar. Y esas fueron mis tres opciones cuando terminé mi bachillerato, mi cuarto medio. Resulta que por algún problema con mi apellido, cuando enviaron los papeles en el entonces CNU, mis papeles fueron rechazados y yo tuve que ir a hacer lo que se llamaba en ese momento la opción a reclamo. Y cuando fui a buscar las asignaturas, bueno, las asignaturas no, las profesiones que estaban en la opción de reclamo, la que quedaba era la de docencia, de ser profesor, licenciado en educación. Y en el Pedagógico de Caracas, que para ese entonces ya era Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y bueno, a mí no me quedó más remedio que meter tres opciones que habían, entre ellas estaba la del Pedagógico, y salí justamente allí. No era ni pensado lo que yo quería estudiar, para nada. De hecho, yo recuerdo que el primer día de clase yo me sentí muy frustrada y llegué a la casa llorando y le dije a mi mamá que yo no quería estudiar eso, que además yo venía de colegios de monjas y para mí era un trauma estudiar con varones y éramos como tres mujeres y el resto eran todos varones. Y bueno, yo tenía una serie de sentimientos encontrados, pero no me quedó más remedio porque yo tenía que empezar ya la carrera por muchas razones. Y me quedé estudiando allí. Ya estaba en terapia, por supuesto. Justamente el educador fue mi papá. Mi papá fue educador, fue director de muchas escuelas en Caracas. Eh, Fue también, tuvo muchos cargos en el Ministerio de Educación en Caracas. Mi papá era el educador. Yo jamás me imaginé que mi
niña herida y abandonada, porque además en mi historia, como en muchas tal vez, mi papá fue lo mejor de la vida, de verdad se los digo, a pesar de que era un padre muy ausente físicamente, pero mi papá estuvo en mi vida presente muy en la parte emocional, en la parte creativa, en la parte del afecto, bueno, él fue el que me puso, yo siempre lo digo porque es como una maravilla, lo mejor de mi vida. Mi papá me puso el nombre de Ondina y entonces Ondina es un nombre mitológico, él era un hombre muy letrado, muy estudiado, entonces me echaba el cuento de la historia de Ondina y yo, bueno, fascinada con ese hombre, yo busqué a mi papá en la universidad, en la profesión. Eso lo descubrí a través de la terapia. Y obviamente que me reconcilié con esa profesión, aunque no la ejercí por mucho tiempo porque me fui por la empresa privada, eh, también por el mismo proceso terapéutico y sanando eso, pues me di cuenta de que por ahí no era la cosa, sino que bueno, yo también tenía pues posibilidad de hacer mi propia historia, de escribir mi propia historia a nivel profesional, pero esto todo con ayuda psicológica, pues con ayuda de todos los terapeutas a quien hoy les agradezco muchísimo los procesos que en algunos momentos los llegué a odiar como me puede odiar mucha gente a mí por las cosas que digo en consulta, pero hoy en día pues evidentemente súper agradecida con todo eso. Entonces, les quise echar este cuento antes de irme como que al final a la importancia de cuando atraemos a un hombre que nos puede dar la posibilidad de sanar esa herida y qué es lo que hacemos si no tenemos un trabajo terapéutico hecho. Quise pues comentarles esta experiencia personal para llevarlo un poco a la realidad, para aterrizar un poco las ideas de esta película y que se den cuenta que efectivamente nosotros podemos buscar a papá en muchas áreas inconscientemente. Lo mío fue por la profesión y busqué ese patrón, busqué como loca a mi papá porque entre mi mamá y mi papá, mi mamá por muchas razones, porque tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era la única manera de sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Fue una madre muy ausente, además que por su historia, que también esa es la importancia de revisar la historia de los padres para conocerse uno. Mi mamá por su historia no tenía otras herramientas que brindarme en ese momento. Mi mamá era una mujer muy lejana emocionalmente, era una tremenda 4x4, que digo 4x4 o 10x10, que por cierto eso también lo tuve que trabajar yo en mí porque lo tomé de ella. Y bueno, pues entre mi mamá, una mamá muy ausente por trabajo, por las razones que fuesen, y mi papá que cuando llegaba me daba toda la atención del mundo. Mi papá era de los que nos parábamos en la ventana, él me cargaba y nos poníamos a contar estrellas en la ventana. Me decía, mira, en ese edificio que está al frente hay muchas familias, vamos a hacer un juego, vamos a ver, ¿tú qué te imaginas que está pasando en ese apartamento donde están todas las luces prendidas? Y yo le decía desde mi imaginación qué era lo que pudiera estar pasando allí y nos moríamos de la risa. Esos momentos que no eran cantidad sino calidad entre una mamá muy ausente y un papá tan presente, pues obviamente mi papá fue lo mejor de la vida. De hecho, todavía el sábado cuando vi esa película, en otra oportunidad yo lo hubiese visto, hubiese llorado una semana, pero en esa oportunidad me conmovió, pero al final de la película fue que recordando a mi padre, que también se fue hace mucho tiempo físicamente, pues solté mis lagrimitas allí también, porque él fue lo mejor de mi vida, esos dos patrones. Y por eso lo busqué tanto, y lo busqué también en las parejas, y bueno, esa búsqueda de llenar el vacío por esas separaciones. Yo perdí a mi papá en la juventud,
bueno, ya juventud adulta, lo perdí cuando tenía como unos 30 años. Eh, Tuve la fortuna de poderlo ver durante su enfermedad, durante algún tiempo, y de trabajar mucho la despedida, aunque uno dice que está preparado para esa separación, pero eso de verdad que no estamos preparados para eso, para cuando va a morir, pues cuando ya se ha consumado el hecho, uno cree estar preparado, pero no lo está. Y bueno, pues a pesar de todo ese trabajo, pues y del apoyo que tuve, fue un momento muy, muy duro, un momento muy, muy, muy dramático para mí también, además por un tema familiar y por toda la historia, que bueno, nada. Por aquí, mamita y datos, mi querida, mi queridísima mamita y datos. Paola me dice, hola Ondi, vi esa película 2 veces y las 2 veces lloré a mares. Sí, bueno, es que la película la verdad es que es muy conmovedora y cuando no se ha trabajado mucho esa figura del padre, nos dice mucho de nuestra niña interna herida y abandonada sobre todo o rechazada. La herida del abandono y el rechazo es una herida súper fuerte. Bueno, todas las heridas emocionales son muy, muy difíciles de sanar, hay que trabajarlas mucho. Y estoy totalmente de acuerdo con alguien que ha aportado mucho o que aportó mucho a la psicología, como es Claudio Naranjo, que dice que, bueno, que definitivamente hay heridas con las cuales nos vamos a morir, pero hay que saberlas gestionar, hay que saberlas trabajar para no hacernos daño, como la muchacha de la película se hacía daño en esa búsqueda a través de lo sexual. Y al final, lo más impresionante, mi querida Paola dice, bueno, tú sabes por qué. Jeje. Sí, Paola es una de mis pacienticas hermosas y consentidas. Bueno, la muchacha al final se consigue nada más y nada menos con un pichón, digámoslo así, de escritor. Un muchacho muy centrado, un muchacho que al principio se admira mucho, él siente mucha admiración con ella porque es la hija justamente del escritor que él más ha admirado y que además él toma como referencia, porque su papá fue un escritor muy famoso. Entonces él como aprendiz de escritor, lo tenía él como referente de un escritor exitoso, además que él quería escribir como escribía su papá. Y cuando la conoce, le dice, wow, no con estas palabras obviamente, pero le manifiesta, no puede ser que tú seas la hija de este escritor, si es que, y le echa el cuento, yo he leído todas sus novelas, lo tengo como un referente de lo que yo quiero lograr a futuro, y él empieza a conquistarla. Ella al principio se siente muy atraída por el muchacho y comienzan a salir, comienzan a compartir. Ella tiene un gesto muy hermoso con él, que es que justamente le entrega el borrador de lo que era lo que lo escribió el papá a máquina. Ya la novela había salido, ya había tenido todos los premios. Hay una escena también en que se hace un reconocimiento post-mortem al papá. Este, y bueno, nada, pues evidentemente todo, me imagino yo, esto lo estoy poniendo yo, no, pero me imagino que todas las ganancias de esa novela pasaron a manos de ella como heredera y a ella le quedó el borrador de lo que era esa novela y ella tiene ese gesto con él y le entrega al final em, el borrador. Y él le dice, no, yo no te puedo aceptar esto, si esto, imagínate lo valioso que debe ser para ti, el valor emocional, histórico y todo que tiene esto para que tú me lo entregues. Y ella le dice, no, consérvalo tú, yo te lo entrego porque yo quiero regalártelo, ¿no? Y él, bueno, fascinado. Ellos se van a vivir juntos y ella empieza a tener ese temor al compromiso, que en el fondo es un temor al abandono, a repetir ese abandono y ese rechazo.
Afortunadamente creo que allí ella había avanzado en su terapia o ya había avanzado como profesional. Esto también lo estoy poniendo yo, ¿ok? Eh, Porque lo tenía como consciente, pero sentía todavía esa necesidad de huir, de escapar, porque evidentemente los que hemos tenido una herida de abandono o de rechazo terminamos abandonando o rechazando. Y por miedo, porque antes de que me lo hagas tú y volver a sufrir eso o a recrear esa angustia, yo prefiero salirme de aquí, yo salgo corriendo y punto, pues. Entonces, eh, se ve que viven juntos, que están compartiendo muchas cosas lindas, cosas que ella nunca había compartido porque, como les digo, ella había tenido experiencias muy superficiales y solo a través de lo sexual. Y llega un momento, creo que él salió de viaje, no recuerdo, pero que ella siente la necesidad de ir a un bar. Y no es nada que fuera al bar, sino que se lleva a la persona que conquista para estar sexualmente esa noche a la casa que estaba compartiendo con él, justamente donde ya estaban viviendo juntos. Y ahí se detona la crisis, de esas crisis que yo digo que siempre son horribles, obviamente, son muy dolorosas, son traumáticas, etcétera, pero que son absolutamente necesarias a veces porque es la manera que tiene la vida de decirnos, mira, tienes que hacer algo con esto. Y allí él recoge sus cosas, le dice, porque consigue un condón en la habitación tirado en el piso. Desde mi punto de vista, ella lo quiso hacer así, para comprobar el vínculo. Cuando nosotros tenemos mucho miedo a vincularnos, andamos en la búsqueda siempre de deshojando la margarita. Pareciera que estamos como que voy a hacer esto para ver qué hace él, para comprobar el vínculo, porque es que el mismo miedo nos lleva a tratar de descubrir que si la persona de verdad está como para quedarse con nosotros o si esto o no es o tengo que salir de aquí, esto todo lo hace la herida, ¿ok? Y ella o se le quedó o lo hizo al propósito, dejó el forrito del condón, no el condón, sino el paquetico del condón lo dejó allí y él entra a la habitación y se consigue con eso y baja enfurecido y le pregunta qué es esto, ella entra en crisis, él también, esas típicas peleas de pareja, él sube, recoge todas sus cosas, ella salió descalza gritando en el medio de la calle como loca que la perdonara y tal, pero él estaba demasiado dolido porque no, yo creo que él nunca se esperó que ella iba a recaer, eso es una recaída en términos de cuando sufrimos de dependencia emocional o de codependencia producto de estas mismas historias. Y pues el tipo se va, ella se queda en su apartamento y pasan los días, se ve que porque pasan los días, ella no se levanta de la cama, se deprimió evidentemente, eh, y un día resuelve levantarse, maquillarse e irse. Y al final ella lo va a buscar. Ella resuelve ir a buscarlo a su departamento para pedirle perdón, para intentar decirle que ella, bueno, que había tenido esa recaída pero quería volver con él y resulta que, bueno, que cuando llegó, él le abre la puerta, se sorprendió de que ella estuviese allí, pero estaba una muchacha con él. La muchacha le dice, mira, si quieres me voy, la que estaba con él, le dice, si quieres me voy para que ustedes arreglen su asunto, pero ella salió corriendo y se fue. Corrió por muchas calles, etcétera, etcétera, y cuando va llegando a su casa se consigue que ya el muchacho había llegado y la estaba esperando en la puerta. Y ahí es cuando se dan un abrazo, que esta escena para mí simboliza primero el haber sanado, hacer consciente esa herida, el haber caído en cuenta, eso es un momento de transición, de madurez, cuando uno cae en esas depresiones,
deja que el tiempo pase y se da el permiso de estar deprimida, de estar triste, de estar metida en la cama y de procesar lo que le pasó, porque hay personas que le pasan ese tipo de cosas y entonces o la agarra la 4x4 o la gente que está alrededor, vamos, sal de ahí, no te puedes quedar allí, hazle esto, viene la venganza, búscalo y le dices esto, o no lo busques más nunca, olvídate de ese tipo, o sea, todas esas voces que a veces no tenemos que escuchar, ¿no? O sea, tenemos que escuchar la voz nuestra, lo que queremos y de verdad, pues dejar que el tiempo haga lo suyo dentro de nosotros, más que tiempo, tempo, que es el proceso de alma, es el dejar asentar ese dolor, el recordar, ella en el proceso recuerda muchas cosas, ¿no? Recuerda al papá, recuerda escenas de su infancia hermosas con el papá. Me imagino que esa novela estaba basada en esa relación tan hermosa que tuvo ese papá con ella y, y, y por eso realmente ese papá fue lo mejor de la vida para esa niña, pero se separó abruptamente de él y sufrió una herida muy fuerte de abandono y eso detonó en ella la manera como se vinculaba con los hombres. Por eso la importancia y por eso recalco siempre de que para llegar a un trabajo profundo de psicoterapia, digan lo que digan, y esto siempre lo defenderé, es importante revisar primero quiénes somos, de dónde venimos, nuestras primeras etapas. Hay dos etapas súper importantes en nuestra vida a revisar. La primera de 0 a 12 y de 12 a los 23, 25 años. Y bueno, y los que pasamos de allí también, la otra etapa, es importante revisarlas, es importante revisar la historia de nuestros padres para conocernos y en el camino darnos cuenta que no es una cosa muy sencillita, el darnos cuenta para qué nos hemos vinculado de la manera que nos hemos vinculado con todo. En este caso es con la pareja, pero también pudiéramos cuestionarnos cómo nos hemos vinculado con el trabajo, en mi caso fue con la profesión, eh, porque tampoco elegimos las profesiones por casualidad. Eso también es un hecho. Los que nos vamos por esta rama de la salud mental, la mayoría tenemos una historia, digamos que un poco dolorosa, y hicimos de nuestras heridas una fuente de apoyo a las demás personas. En este caso, la muchacha también buscó la parte de la psicología, ayudar a la niña como una forma de ayudarse ella. Y luego viene esta pareja que justamente le dijo, pero a todas luces, la gran herida que tenía y el miedo de que se detonaba de esa herida de abandono y que ella tenía mucho miedo evidentemente a terminar de comprometerse con él. La escena, a mí me hubiese gustado que la película durara 3 horas más y cómo fue su relación después de ese abrazo contenedor y hermoso, porque él la perdonó y, y la abrazó, pero un abrazo muy, pero muy hermoso, como diciéndole, oye, tranquila, yo estoy acá, vamos a superar esto. Eso es una pareja contenedora, es una pareja que quiere quedarse, una pareja con compromiso. Hoy mi psicólogo me regaló eh, algo con lo que quisiera ir cerrando este live, si no hay comentarios por acá. Creo que hay muchas personas acá que se unieron afortunadamente, pero no hay muchos comentarios salvo el de Paola. Em, pero mi psicólogo hoy me regaló algo que yo quiero compartir con ustedes, que es el triángulo de las parejas. En ese triángulo debería, cuando es una relación madura, tiene que tener 3 componentes, por eso se le llama triángulo, que es la intimidad, el compromiso y la pasión. Esas 3 componentes deberían estar presentes en una relación sana, en una relación adulta, en una relación centrada, ¿no? Evidentemente, durante el desarrollo o durante el proceso de la pareja como tal,
pueden esos elementos, de pronto baja uno, sube el otro, o desaparece uno, o está más exacerbado otro. Lo cierto del caso es que es importante que nosotros si estamos en pareja o si estamos saliendo de una pareja, nos detengamos a hacernos las preguntas importantes para encontrar esas respuestas que nos lleven a cambiar, esas respuestas inspiradoras que nos digan, que nos ayuden, nos apoyen a tomar otras decisiones y evidentemente a decidir vincularnos de otra forma. Preguntarnos, oye, ¿cómo han estado estos tres componentes en mis relaciones de pareja? Entendiendo la intimidad no solamente con lo sexual, porque lo íntimo va mucho más allá de lo sexual. Lo sexual son 10, 15 minutos, 20 minutos, no sé. Este, pero la intimidad es esos momentos de desnudarse de alma, de tal vez esos momentos de sentarse tal vez con una copita de vino, una tablita de quesos, unos pasabalitos, una cosa, y empezar a decirle al otro, a darse el permiso de cómo uno se siente, no cómo lo ha hecho sentir, ni con el ánimo de culpabilizar ni nada, sino cómo me he sentido, no solamente en la pareja, sino cómo me siento en mi vida, mis proyectos, cómo te sientes tú. Esa es la verdadera intimidad. Y la pasión no es la pasión de carnal, ni de sexo tampoco, aunque también está incluida, pero es la pasión por la vida, es la capacidad de disfrute, es la capacidad de, de, de estar juntos y de disfrutar de los momentos, sean momentos sencillos o de un viaje o del día a día. Entonces, esos tres componentes y evidentemente que el compromiso. Cuando solamente está el compromiso, la pareja se torna sumamente aburrida. Cuando está el compromiso y la pasión, hace falta la intimidad. Cuando está la intimidad nada más, entonces no hay compromiso ni hay pasión. Y para que una pareja sea realmente pareja, y sea realmente pareja, digo que estén en parejas, y para que hay muchos factores, pero esto me pareció muy revelador, ¿no? Y por eso lo quiero compartir. Y tal cual con estas palabras que se las estoy expresando, me lo explicó con muchísimo amor el psicólogo que me está acompañando ahorita en mi proceso personal. Y yo dije, nada, pues esta herramienta también la tengo que compartir con las personas que tengan a bien escucharme, porque siempre es bueno, pues, saber estas herramientas bueno, a lo mejor nos llevan a cuestionarnos el por qué eh, está nuestra relación de pareja, cómo está y qué podemos hacer, qué podemos activar para que nuestra pareja sea un poco más madura y definitivamente vincularnos de otra manera. Entonces, para mí, esa última escena de esta maravillosa película, maravillosa y conmovedora película, es al final de habernos dado cuenta, que es el darse cuenta es lo verdaderamente terapéutico, ¿no? El habernos dado cuenta de muchas cosas, el haber reflexionado, el habernos ido hacia adentro a través de la herramienta que nosotros hemos elegido, bien sea la meditación, bien sea la psicoterapia o las dos. eh, Tomar la decisión de, mira, yo aquí tengo que cambiar mi manera de vincularme. Y más todavía cuando de pronto me encuentro en el camino, que siempre los hay. Lo que pasa es que nuestro miedo nos hace huir muchas veces, como la hizo a ella, huir de su relación de la peor forma. Era como decirle, mira lo fácil que soy, mira todas mis sombras de un solo trancazo para que te termines de ir de mi vida. Y muchas veces hacemos eso para que las personas se vayan y sentimos un alivio, pero después viene, si nos damos el permiso de quedarnos con nosotros, viene todo este tema de la reflexión y de lo que perdimos. Entonces, para mí, esa última escena en donde hay ese abrazo
tan contenedor y tan hermoso de ese hombre tan centrado, tan maduro y que decidió también un elemento importante en todo esto que es el perdonar. Para mí, allá, a partir de allí ya estaban presentes estos tres elementos. Tal vez de parte de ella faltó el compromiso, pero siempre estuvo la pasión, que era esa capacidad del disfrute, lo que ellos disfrutaban juntos, y también hubo mucha intimidad porque hubo momentos en que ellos se hablaron, se dijeron sus proyectos, aunque ella no era muy de hablar de esas heridas, pero ciertamente esa última escena para mí simboliza lo que es el tener ese triángulo del amor bien en equilibrio. Entonces, bueno, mis queridos amigos, espero que este live haya sido de productividad para ustedes, que sobre todo no tanto de productividad, sino que les haya llegado al corazón, que tengan en cuenta mi sugerencia de que de verdad pues, nosotros somos seres muy evasivos. De repente preferimos que nos lean unas cartas o que yo no cuestiono ningún medio que utilicemos para conocernos porque todos son válidos. Yo he pasado por todos ellos. Pero hasta que no se hace un trabajo profundo, que aunque no es nada cómodo, porque hay cosas que tenemos bloqueadas de nuestra infancia y hay heridas que no queremos volver a traer a nuestra vida presente, pero es que igual no las tendremos tan conscientes, pero las actuamos. En toda esta película ella actuó su herida de abandono. Eh, y ese miedo a volverse a vincular para que la volvieran a dejar. Es un miedo infantil, pero es un miedo que nos acompaña, que nos puede acompañar hasta nuestra vejez, si no lo trabajamos a tiempo. Entonces, es por eso que la mayor reflexión que quise dejar con este live es ese. Pues el que hasta que no se haga un trabajo profundo, en donde revisemos realmente primero nuestra historia, luego nuestras etapas, luego la historia de nuestros padres y veamos qué fue lo que aprendimos y cómo nos vinculamos. Y para nosotras las mujeres, la importancia de esa figura paterna, haya estado, no haya estado, haya sido lo que haya sido. Recordemos que siempre vamos a estar buscando, o nuestra niña interna, cuando no estamos conscientes de sus necesidades, de sus carencias o de esas heridas, esa niña inevitablemente va a estar buscando a papá como loca en todas partes. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegó este live. Espero que les haya, por lo menos que les haya quedado una reflexión, que las que no hayan visto o los que no hayan visto esta película la vean, porque también para los hombres es súper importante verlas, porque en algún momento, si ya no son padres, en algún momento serán padres, y si son padres de una niña, pues obviamente ahí también se van a darle cuenta de la importancia del papel pero tan importante que tiene papá en la vida de una mujer y sobre todo en su vida relacional de joven y de adulta. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Mi querido Patricio, que creo que se unió ahorita, pero bueno, puedes ver el live después. Ana CB, Carol Brice 2019, Carolina 310573, Emilio Rojas, Mónica Sally, mi querida mamita y datos, que es mi querida Paola, a ver, Yoseide, mi querida Yoseide también estuvo por aquí, González Raquel, Natacha Alvin, Caro, mi querida Carolina también desde Venezuela, Ana María Villanueva, Natacha Alvin, Erika Flow, Eliana Monagas, Yolanda. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias también a las personas que lo verán en diferido. Y nos vemos en un próximo encuentro de Hablemos de Relaciones.
Dentro de 15 días, como siempre, en 15 días nos volvemos a ver con otro tema en este espacio en donde, bueno, simplemente comparto reflexiones propias y también de los demás. Así que nada, pues, chao, gracias y nos vemos en un próximo encuentro.